Hey, hey, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Remavit Podcast, no es una charla más. Y como iniciamos siempre, de los creadores de Buenas, llega bendiciones. Buenas. El día de hoy tenemos unos panelistas, pero se llama, diría, el Dream Team. El Dream Team trata de, pues, el mejor equipo, los mejores jugadores, la pesada, dirían por acá. Entonces voy a presentarlos y voy a mencionarlos y cada uno se va presentando porque, bueno, hay gente que nos escucha de otros países que quizás está ingresando de primera vez al programa, entonces se va a presentar cada uno. Va a empezar por la mano derecha, por el más duro, Pastor Nelson. Muy bien, yo me llamo Nelson Navarro, soy un evangelista intergaláctico, ando por las galaxias llevando el virus de la eternidad para la eternidad, de la vida y de la muerte. Muy bien, pues ya me conocen y en otro país, sí. Estamos aquí en un equipo muy maravilloso con una gente especial en Remavit Internacional. Estamos para servirles y bueno, apoye porque va a ser una gran bendición este podcast. Muy bien, bienvenido, pastor. Y a mi izquierda está mi esposa, Luz Heidi Barrera Arias Titis. ¿Cómo se escucha de bonito? ¿Qué puedo decir? Ya hice mi nombre. Sí, hola, soy Heidi. Me encanta hacer el podcast, lo disfruto mucho y sé que ustedes lo van a disfrutar porque hoy estamos, pues, todos los que hemos venido haciendo este podcast y siento que tenemos mucho para dar. Entonces, de verdad, muchísimas gracias y esperemos que ustedes también lo disfruten. Súper. Hacia este lado tenemos al Pastor Bacarat, Pastor Iván. Preséntese. Pueden editar eso. Cuando lleguen aquí a la iglesia sabrán qué es Bacarat. Mi nombre es Iván González, hago parte pues, del Ministerio Remavit y tengo el privilegio de hoy compartir con este gran equipo. Ha sido una gran experiencia y sí, creo que hoy esto se va a salir de control. Necesitamos que nos ayude, Eliu. No olvide compartir y hacer sus comentarios y bueno, únase a este equipo. Súper. Por este lado tenemos al Pastor Vladimir, alias La Roca. No, mentira. Gracias, Eliu. ¿Todos tenemos alias? Bueno, como dijo Eliu, sí, mi nombre es Vladimir Díaz. Para mí es un privilegio estar con un grupo de amigos, pastores, como los que están acá. Yo sé que son personas de Dios, personas que tienen mucho que darle a la humanidad y esperamos que este podcast sea de gran bendición para su vida. Súper. Y de este costado tenemos a un pastor increíble que donde llega brilla con luz propia. Nuestro pastor Milton García. Alias Bombillo, según usted. Alias Bombillo. Ok, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos. Mi nombre es Milton García y aquí estamos para aportar y hablar y comentar, pero también para informar, transformar, pero también recordar que soy un pastor trans, para que ustedes lo sepan. ¿Ustedes no sabían eso? Soy pastor trans. Que lo editen. Transformado por la sangre de Cristo. Buena. Pensé que queríamos llegar a una nueva audiencia. Por favor. Muy bien, bueno, bienvenidos a todos y también bienvenidos a las personas que se están conectando. Les invito a que, bueno, desde ya le den like a esta publicación, comenten, suscríbanse, compartan con un amigo. Y sabemos que, bueno, este podcast es uno de los podcasts más escuchados a nivel cristiano, por fe. Y bueno, el propósito de este podcast, a modo de introducción, el día de hoy se celebra el Día Internacional del Podcast. Entonces vamos a hacer una breve introducción, un poco de conceptos básicos del podcast y pues nuestros panelistas hicieron la tarea de investigar un poco por qué hoy es el Día Internacional del Podcast. Entonces, ¿alguno que quiera comentar algo para iniciar la charla? Alguien como, por ejemplo, no sé, como el Pastor Milton. Así esporádicamente, uno nunca sabe. Recuerde que si lo hacemos bien, Elon Musk dijo que nos contrataba para hacer un podcast con él. Ya. Elon Musk. Y que nos mandaban un carro a cada uno, un Tesla a cada uno. Ok, yo puedo hablar algo sencillo, más bien, no de cuándo se cumple como tal, sino más bien las situaciones de dónde nace este formato de audio. La primera referencia que se habla de 1889 con la invención del fonógrafo, creo que es que se llama el fonógrafo. Sí, del fonógrafo. Y se hace la primera grabación en audio. Hay que aclarar que este formato no se considera en video solamente, sino en audio, ya que tiene que ser descargable y es a través del medio de la tecnología de la internet. Ahora, en esa oportunidad se hizo una grabación en audio, él la envía y se considera como la primera referencia histórica de lo que es un podcast. Apuesto que el pastor Blaise ya sabe cuál fue el tema de ese día, ¿no?
No, todavía no. No soy habíamos tema. nacido. No habíamos No habíamos nacido. nacido. No estuvimos allí en el momento que lo grabaron. Muy bien, ese es un aporte, Pastor Milton. No sé, Titis, ¿quieres aportar algo con respecto al Día Internacional del Podcast? ¿Por qué? Pues que adicional que ha venido cogiendo fuerza, como decía el pastor Milton, que se creó y empezó a tener tanta fuerza, o sea, el tema de escuchar a otras personas que están en otro lugar y no necesariamente estar personal, entonces empezó a generarse contenido de diferentes formas, maneras y la historia dice que de calidad, lo que significaba era que era bien armado, preparado, producido para que la gente pudiera tenerlo. Pero ahí es donde nacen los blogueros. O sea, hablamos detrás de cámaras ahorita que el bloguero era el que buscaba mucho más el contenido histórico, etimológico, etiológico de las palabras, si iba a hablar de política, si iba a hablar de historia, si iba a hablar de deporte. Se hacían unos podcasts en esa época con un contenido mucho más denso, mucho más intelectual. Hoy pues lastimosamente no es así, porque nuestras sociedades de consumo nos están exigiendo, porque son las sociedades que nos están exigiendo en su hablar, en su habitual, en su vida de habitar, nos están pidiendo cosas mucho más como el perro caliente, como la hamburguesa, todo más doméstico, más rápido y menos intelectual, así sea estúpido, ¿no? Entonces yo pienso que... Hay un dato, hay una historiadora que se llama Diana Uribe. Uno de mis podcasts favoritos. Sí, ese es su podcast Una favorito. historiadora excelente. Ella comenta de que pues trabajó muchos años en radio, que hace creo que 18 años en Caracol, luego en otra, y ella menciona como que, bueno, el formato de podcast ha sido muy revolucionario, porque bueno, la radio es hablar, pero es como hablar a mucha gente. En cambio el podcast, yo me dirijo aquí a la cámara, entonces como que es muy personal, de tú a tú. Entonces es como un diferencial con respecto al podcast y la radio, porque no es parecido. Díganos, sí, claro, porque es que la radio es informar como tal. En cambio, el podcast tiene un tema y se desmenuza precisamente solo ese tema como tal, es lo que entiendo. Así es. Entendiendo de que si se tiene un fin y se tiene un tema, se puede trabajar ya dando con un objetivo y una meta establecida. Pero hay que mirar algo, ¿qué hace que el podcast sea tan atrayente? ¿Cuál es el imán? ¿Cuál es lo que la gente dice? ¿Por qué me lo voy a adherir, a pegar a esta persona? ¿Qué es lo que lo hace que se pegue, no? Estoy viendo acá en los comentarios de YouTube, la gente dice que el pastor Vladimir tiene esa respuesta. Gracias. Sí, aquí están diciendo y están metiendo, sí, que sí. No, yo creo que realmente es la temática. Cada quien va a buscar una temática en específico. A cada uno le gusta. Hay personas que les gusta el deporte, otros en el caso de Heidi, la historia. ¿Me entiendes? O sea, a algunos les gusta la política. O sea, todo depende de la temática y la gente lo que va a adherirse es a eso. O sea, los seguidores a ese podcast van a ser las personas que se sienten cómodos con los temas que se están tocando. Es que eso es lo importante del podcast, que tiene versatilidad. La radio era más informativa, entonces más de comentar la noticia y todo eso, que incluso cuando en la radio empezó a haber educación, ¿recuerdan? No sé, bueno, los que... Escuelita por escuelas radio. y adicional novelas, ¿recuerdan? Entonces ya tenía como 3 facetas. El podcast es versátil, tiene toda la cantidad de contenidos posibles y por eso es que cogió tanta fuerza el tema de grabar contenido para diferentes personas y diferentes temas. Sí, cuando habla del tema, pues a mí me gusta mimir, pero no he visto ningún tema con respecto a mimir. ¿A usted le gusta Yo te digo, puedes escuchar a Mariana Estape. De los creadores de Okis llegó Mimir. Bueno, Yo tengo un Este programa podcast para serio, de eso. todo Es un programa muy ubicado. Yo estuve leyendo un poquito y dice que alrededor de 1.800.000 podcasts hay hoy en día y alrededor de 45 millones de episodios totales en el mundo. Imagínense. ¿1 millón qué? 1.800.000 podcasts. 1.800.001, que es este. Exacto. Exacto. Paso le manda a decir de sonido que se pega un poco el micrófono. Tiene toda la razón, qué pena, por favor, disculpe. Pero bueno, eso es muy importante el dato. Diría Luisito Comunica. Vaya dato Vaya dato perturbador. perturbador. No sabemos si es bueno o es malo, porque a la final uno dice, bueno, ¿hasta dónde vamos?
¿Qué sigue más después del podcast? Y no sé si recuerdan que hubo, en pandemia, más o menos, hubo un tema controversial con respecto a Netflix, de que sacaron una serie de Jesús que, bueno, lo ponían como de una manera y Sí. fue mucha crítica y muchos influencers cristianos salieron como en contra, como, no, cancelen Netflix porque no es de Dios, que bla, bla. Y se generó como esa controversia y por ahí yo era a favor de ese otro comentario y ¿por qué no vamos a salir? Más bien entremos, hagamos series, hagamos algo, más bien para influenciar de manera positiva esa red. Pero hay algo importante en el podcast y hay que mirar cuándo la iglesia decide entrar de lleno completo a los podcasts, porque estamos hablando a nivel general. Sí. De hecho, había un podcast que todavía me encanta que se llama Ay, Carly. Véanlo, se lo recomiendo. No lo vean. No, yo realmente Su hija lo ve, desconozco. hermano. Tiene que su hija verlo. Tiene que su hija verlo. Y es excelente. Ahí excelente. Da unos temas hasta vos, pero bueno, no, bueno, en fin. Pero cuando la iglesia o cuando el cristianismo entra en esos avatares, yo creo que fue en pandemia. Porque acuérdese que para nosotros los cristianos, y yo sé que muchos nos van a criticar ahorita, había muchas cosas vetadas. Que la televisión era el diablo, que bueno, Sí. eso era algo impresionante. La internet también era Exacto, el diablo en un que momento. la internet, pero ahí en ese desespero, ahí es cuando yo digo que los podcasts cogieron mucha más relevancia, los youtubers, los influencers. Había un programa muy bonito que a mí me impactó. ¡Guau, guau, guau! Se llama, como dijo el negro, siento el poder de Dios. Se Marco. llamaba Los Mapogo. Sí, es. Pero antes de ir para allá, vamos a... Porque esa parte es muy interesante y la gente Bueno. necesita saber de esto. Cuando mencionó lo de la caja del diablo, ¿no? Eso fue el pastor Gigi Ávila, que Con él habló... el TV, tirano exacto. victorioso. Él dijo eso en una Dijimos entrevista sin nombres. y él condenó, pero luego al tiempo le hicieron otra entrevista y él dijo, Se habla al bueno, revés. me metí a la caja del diablo y empecé a trabajar. Eso conoció en el Como los televangelistas. Pero quiero Sí, decir que sí, hay televangelista. momentos donde funcionan ciertas cosas y claro, como siempre se coge ventaja por el lado mal, digámoslo así, pero lo que acabas de decir tú, súper interesante y es como el contenido a veces del TikTok, del Instagram, entonces siempre que tengamos, y en vez de decir, no, entremos nosotros también y hagamos como ese contrapeso, entonces yo siento, pastor, que muchas iglesias, muchas personas cristianas empezaron a tomar ese espacio y me parece genial y es lo bueno, entonces que este sistema sea para todo el mundo y no sea vetado para cierta clase de personas, porque eso pasaba, ¿no? Pero mire, Heidi, yo quiero hacer una aclaración antes de esto, de que nosotros entráramos, nuestra iglesia, nosotros, el combo de siempre, la pandilla, nuestro grupo selecto o en especial, fui criticado y un pastor me enfrentó y me dijo, es que ustedes allá, eso de estar saliendo mucho en las redes sociales, pero cuando vino la pandemia, a más de uno lo vi asomar la cara y sí, ¿no? Que le tocaba. Claro, nos tocó. Y yo creo que ahí sería un buen tiempo para marcar en los tiempos modernos, ya más acercándonos a nosotros, creo que ahí es cuando cogen más auge los podcasts, ahí es cuando cogen más fuerza y la gente encontró en eso y muchas personas la parte económica que pudieron monetizar. Yo tengo una controversia ahí, pastor, porque de repente no empezó fue la iglesia, sino algunos personajes cristianos conocidos con eso. La iglesia todavía estaba muy, muy nerviosa y tímida con el tema. 2, se acabó pandemia y ya había gente que no iba no a la iglesia, sino escuchaba por YouTube, que es otra manera también de promover esta información. Y entonces la criticamos porque ya la gente no iba a la iglesia, sino se quedaba en la casa escuchando eso. Pero ahora a nosotros nos tocó hacer ¿qué? Darle un buen material a ellos para que nos sigan de una u otra manera, nos tienen que seguir. Y en cuanto a los temas de los podcasts, a veces ni siquiera es el tema. Cuando el personaje se caracteriza o se catapulta, ya lo que él diga es ley. Es ley, ya es En ya eso, es un en eso sí mover. estoy de acuerdo. Yo sí en eso estoy de acuerdo porque yo veo que hay muchos temas, lo que decía el pastor Vladi, tan profundos, tan interesantes que uno dice, wow, y la gente no los escucha. Pero a veces la gente, y gente intelectual, estamos hablando de gente muy que es de deporte, gente que sabe de política y sigue a ciertas personas que uno dice, pero venga, ¿por qué? Entonces, también vemos como que hay artistas dentro de esos podcasts, dentro de este movimiento, que tienen un jaloneo muy fuerte. De hecho, antes de pandemia, había un joven cristiano que nosotros veíamos acá, que decía, él siempre hacía unos podcasts o unos videos donde decía, el pastor dijo que no.
Y se acuerda que nos reíamos del hombre. Era un morenito de otro país. ¿Y cómo era que se llamaba? ¿Aquino no era? ¿Aquino no era el...? Porque él también innovó mucho el tema de los videos por Dentro del YouTube. cristianismo. Fue uno de los que empezó. Es que yo creo que una de las importancias del podcast hoy en día es el alcance. O sea, hasta dónde podemos llegar. Podemos alcanzar todo el mundo. O sea, es global. No es algo que pasaba antes de pandemia. Y los pastores le daba miedo. Les gustaba lo presencial. Siempre nos ha gustado lo presencial, estar dentro, ¿sí? De la iglesia, congregarnos, vernos unos a otros. Pero el podcast lo que ha hecho es que el mensaje de Dios y la palabra, en el caso de nosotros, pues que vamos con valores, con cristianos y con la enseñanza de la palabra, el alcance es mucho mayor. O sea, podemos ir a cualquier parte del mundo. Podemos estar en cualquier parte del mundo. Yo diría que uno de los propósitos más grandes de que los cristianos estemos influenciando en las redes es porque, bueno, yo en mi experiencia personal y la de muchos jóvenes, y es el tema de que cuando uno entra a redes es mucho el contenido que daña. Ejemplo, si ustedes hacen la tarea de abrir una cuenta de TikTok, apenas la crean, si distingue que son hombres, lo primero que le muestran son mujeres mostrando y cosas que el algoritmo dice, bueno, si ese es hombre le debe gustar esto. Y empieza como la contaminación. Y yo empecé como el tema de, bueno, empezar a subir contenidos a redes porque ¿qué tal si hacemos lo inverso, no? Que la gente cuando entre, en vez de ver videos que no edifican, que me vea a mí dando una palabra, un consejo, o cantando y demás, suma. Entonces le pregunto a ustedes, ¿cuál sería como el propósito general de este podcast a nivel de iglesia, cristiano, para la gente que nos escucha? Yo quiero decir, creo que puede servir a la respuesta llevando la línea de lo que estábamos hablando. Una de las cosas que me pareció muy genial del tema del contenido de los podcasts, que me parece chévere y lo disfruto mucho, es, aunque parezca un poco contradictorio lo que dice el pastor, pues lo personal es muy cercano, pero a veces lo que estaba pasando en los podcasts era que era esa persona real. Les explico, el pastor siempre en el púlpito está como pastor, pero en los podcasts era un poquito más humano, incluso actores que como cuentan cosas de su familia, como que eran más ellos mismos, y siento que a la gente le gustó mucho eso, que podían como humanizar a esa persona. Digamos, ahorita que ¿cómo se llama el futbolista que sacó el canal de YouTube? Cristiano Ronaldo. Él. En una semana llegó a 50 millones de suscriptores. ¿Y por qué sería tan fácil, no? Pero digamos verlo en otra faceta que no es futbolista. Entonces siempre lo ven jugando fútbol, entonces ahí es verlo lo que él piensa, como que le Con gusta. la esposa. Exacto, entonces siento que el fin de los podcasts también es eso, ver como un poquito las otras facetas que pueden tener las personas que siempre las ven allá lejanas. Veo acá en los Yo comentarios. diría, para agregar lo que dice Hey ahí, es interactuar, y de hecho hace muchos años, yo escuchaba que decían que la televisión iba a morir y que se iban a crear contenidos, y yo era reacio a pensar así. Pero hoy veo que realmente llegamos a ese punto en que la gente ya interactúa con el... Sí, claro, ya terminó. Nosotros veíamos con Eliub en pandemia. ¿Con quién, perdón? Con mi esposo. El Corazón de Luna, creo que se llamaba el podcast. Corazón de Luna. Corazón de Luna. Muy bueno. Ellos hablaban. Con razón, como llega tarde a la iglesia, ¿no? ellos de Es que es pareja. por Ay, eso. no teníamos todavía. Hablaban como sus situaciones de esposos. Muy interesante. Entonces era muy cercano. Era como charlar con esa persona. Entonces me parece que ese es uno de los fines del podcast, estar cercano, aunque Interactuar con... eso. Esa es la palabra, es que el podcast lo que busca es interactuar. Y otra cosa que dice el pastor Blay, que es muy interesante, es meter a la gente en lo que ellos desean escuchar. Y ahí se cumple un argumento bíblico, que en los últimos tiempos la gente tendrá comezón, Yo oí. deseos de oír lo que ellos quieren, lo que ellos desean. Entonces, cuando uno ve personas que escuchan a ciertos personajes, uno dice, bueno, ¿qué hay en el corazón de estas personas? No, y si uno investiga los podcasts que hay, si han visto, desde muertes hasta cosas de terror, hay de todo, para todos los estilos, sabores, colores, etc. Bueno, no podemos ignorar a nuestra comunidad. Aquí van los comentarios que quieren escuchar al pastor Milton. Menos mal que estaba levantando la mano. Está una situación y es precisamente la soledad. Yo pienso que el podcast hoy ha llegado a llenar un poco ese espacio de la soledad del ser humano. Porque mucha gente en este momento, lo vi el fin de semana, mucha gente está dolida, vive sola, está rodeado de su propia familia, pero no encuentra con quién interactuar, no encuentra con quién hablar, no encuentra con quién comunicarse.
y empieza a buscar en las redes sociales un tema y un tema de conversación y por eso se empieza a enganchar con cierta persona, que ustedes también lo decían ahorita, porque algunas personas captan algunos temas y otros no. Es dependiendo mi necesidad. Total. En este momento la parte emocional está muy afectada. Para mí la pandemia ya se acabó del COVID-19 y para mí la pandemia hoy es ansiedad, depresión y Hay una estrés. pandemia mental. Pero hay algo Exacto. que usted dijo algo muy Y serio. el COVID es como la vacuna, en este momento también sirve. El Pero podcast. dijeron algo muy serio y a raíz de lo que usted acaba de decir y usted también, de esa soledad, esa angustia, la gente ha buscado, digamos, maestros y hoy en que han terminado muchos jóvenes suicidándose. Muchos jóvenes a través de podcasts, a través de ciertas enseñanzas torcidas, han terminado teniendo problemas de bulimia, teniendo problemas de muy fuertes, ¿sí? Pastor, no solo eso, perdón que lo interrumpa. Hoy la iglesia, también creo que la misma iglesia se levantó en contra de la iglesia con postulados antipastores, antidoctrina Antidiezmo. anti todo, no, anti todo, anti todo y ahora suben cualquier contenido que pueden afectar. Hay doctrinas de cómo va a afectar el tema del diezmo, del congregarse, de las iglesias y hay, si usted busca por el tema que sea lo que sea, Bacaral 2, de que los algoritmos, si usted busca algo, entonces todo lo que le sale es sobre eso. Entonces hay un hombre que se la pasa, por evitar nombres obviamente, criticando a las iglesias y se volvió viral y critica. Y entonces su contenido, ¿cuál es? Entonces también pasa lo que usted decía, hay una intención. Como hay una herida, hay una intención y quiere contaminar a todo el mundo a lo que él dice. Yo quiero decir algo, el tema de la aprobación. Entonces el pastor dice la necesidad. Yo quiero ser ok. aprobado. Como ese contenido me empieza a decir que yo tengo la razón y todo lo que me sale es como, sí, lo que usted dice, vamos a poner un tema político. Entonces como que sí, lo que usted dice tiene razón. Entonces la gente, o sea, todo ese mundo virtual termina diciéndolo, usted tiene la razón. Lo que usted está pensando es correcto. Y entonces por eso me empiezo a enganchar porque ahí me aprueban todo el tiempo. Entonces eso Y puede me ser suena el peligroso. contenido que puede quiero ser yo peligroso. saber, pero pensando no en lo que yo quiero, sino cómo afecto a este que no piensa como yo. Ajá. Conozco gente, ya no de la iglesia, o algunos, de que si colocan de cierto partido político, cierta persona, cosas en contra de él, entonces todo lo que no sé si el pastor recibió consejerías de la esposa criticando al esposo que solo se la pasa viendo Facebook, si no es porno, es todo en contra de ese o a favor de su candidato. Y su argumento político es lo que escuchó por redes y no lo que supo, no lo que encontró a través de qué, de un mal enfoque o de las redes que tenemos hoy. A la final, cada quien ganará por su intención, ¿no? Y todo lo encontramos en el podcast o en lo que hablamos también, los youtubers. Pastor Milton, Pero, ¿quiere o sea decir? que en este caso, ya te doy la palabra, Pastor Vladimir. Para mí en este caso, la internet es como una cinta industrial donde todo el mundo sube su producto Ajá. y lo envía. Y habrá Bueno un o malo. comprador, el que lo quiera conseguir, el que lo quiera tomar y se lo quiera llevar. Para mí la internet también es como un cuchillo. Claro. Sí. El cuchillo sirve para pelar papas, pero también para asesinar. Depende de mí cuál es la intención con la que yo me le pego o me le vuelvo seguidor a un... ¿Cómo se le diría a uno que hace un podcast? Podquero. Sí, un podcastero. Un Podcastero. Se le dice podcaster. ¿Qué cree usted? Un podcaster. Pues casi le pegamos. Casi le pegamos. Yo quisiera ¿Usted cree romper que hay una un intención poco- detrás de eso, pastor? Una intención en ¿Una mente que está detrás de todo eso? O sea, ¿quién se beneficia con todo eso? O sea, a mí me interesa que ustedes lo se agarren. La industria. Claro. Pero ¿habrá una o un grupo que se beneficia con? No, ahí más entra que todo Matrix, ahí entran tantas cosas. De todo lo que han hecho, de los estudios que se han hecho, porque estuve revisando hace un tiempo ese tema, y los que publicitan, de hecho, cuando ven un influencer de bastante fuerza, lo llaman para que haga contenido, y en ese contenido hable, por ejemplo, de una proteína, de una ¿cómo es? Queratina. A mí me han llamado para patrocinar champús. De una creatina. Sí, porque es que el Ay, otro día no, yo fui y hablaron dije, los fitness. el otro día dije, A mí me han llamado para patrocinar champús y acondicionadores. Bueno, Excelente, vamos a hacer, pastor, vamos a hacer excelente. una pequeña pausa. Está buena. Una pequeña pausa comercial. Vamos a hacer un juego. En ¿Pero ese hay premio? juego- ¿Hay premio? En ese juego es necesario que suelten lo que tienen en sus manos, pongan acá sus celulares y demás. Hay que soltar sí. todo. Pero antes, queridos amigos de YouTube, por favor, suscríbete, comparte, dale like. Ese juego se llama... La siguiente pregunta es la siguiente.
allá los de producción cuando diga, la siguiente pregunta es la siguiente, ente, que quede la... Ah, listo, es con efectos y todo. Claro. Bueno, entonces tienen que sentarse Pero derechitos. ¿hay premio? Sí, sí, Porque si es un concurso, tiene que haber premio, ¿no? Todos derechitos. Sí, claro. En 100 ese juego colombianos vamos dicen. a simular que tenemos un botón de esos de rojitos de pi. Ah, ya, ok. Pero Yo bueno. en este caso, El presupuesto no alcanzó. Pero todos, A mí me alcanza, todos, vea. ninguno se va a salvar de esta. Si están derechito, yo voy a hacer una pregunta, ¿no? Santo. ¿Quién fue el primer hombre en existir? Bla, bla. Y ustedes tienen que pararse derechito y decir, con esta mano van a hacer así, push. Que ese es el... Hagan todos acá, push. Pero con el Push. micrófono. Y luego dicen, Push. in the light. ¿Para qué? ¿Para cuando qué? Ese es el botón. Cuando el que haga primero esto, Y the responde. light. Ah, ok. sea, push in the light. Light es Pero de, si hace mírame, al mírame. revés, The no se le push vale. in the de light. la luz. In the light. Entonces, derecho acá en la mano, el micrófono en la derecha, con la izquierda hacen push. Y te pasan así, in the light. Push in the light. Eso, y miran su cama y dicen push in the light. ¿Listo? Llegó la pregunta. Dice Vamos que a somos hacer cristianos. Gracias, pastor. un nivel básico. De nivel básico, El nivel premio. pollito. Nivel El pollito. premio. El premio luego lo mencionamos. Es un viaje por todas las islas y el mar Báltico. In the light. Virtual. In the light. Entonces, hago la pregunta. Producción me ayuda a ver quién fue el primero en decir push in the light. Push in the light. No, tiene que hacerlo con estilo. Push in the light. El que In primero the diga light. push Ya y sé termina ganador. la frase, va. No puede decir solo push y responder no. Tiene que terminarla. Así Pero todo que el mundo. voten allá, los que están viendo, por quién van, quién creen que va a ganar. Que Sí, digan, sí, aquí lo vamos a ver en vivo. Push in the light. Bueno, Ay, nivel Dios. principiante. Hacemos una pausa y luego vamos con el nivel intermedio avanzado, Estoy ¿vale? no tener nada que hacer. ¿Verdad? Estoy estar desocupado. La siguiente pregunta es la siguiente. Ente. ¿Quién fue el primer rey de Israel? Push in the light. Eso re bueno. Eso se puede editar después, ¿listo? Saúl, hermano. Bien, correcto. Allá me llevan con el puntaje, ¿no? Ay, Diosito. No, yo soy mala para los concursos. La siguiente pregunta Sí, ahí me es dan- la ahí me dan siguiente. nervios. Yo no puedo. Me bloqueo. En Kahoot siempre pierdo. ¿Qué milagro, activos, realizó Jesús en las bodas de Canaán? Push in the light. Pastor Nelson. ¡Gané! ¡Gané! Siempre, casi nunca gano nada, pero esta vez gané. El milagro fue que convirtió el agua en vino. Bien. Ese es el que nos Todos- gusta a nosotros. Todos se buguearon, todos quedaron como... Por eso nosotros. Y no dijeron nada. Ellos, los que iban a, ustedes se equivocan. Ustedes iban a decir, push, venga, es que le digo. ¿Sabes qué le digo? Yo dije in the light, in the push. Yo me bloqueé, sí. No, yo No, in the mejor push, in the push. light, Venga, in es the que le push. digo. Aquí leo los Ya. comentarios que mandan a decir que a Pastor Vladimir, hey, que se descongele. Siguiente pregunta. Estamos en nivel básico, ¿no? Le Listo, vamos a poner listo. un poquito más canchero. Si ese es el básico. Que no le da miedo equivocar. Sí. La siguiente pregunta es la siguiente. Ente. ¿Qué significa el nombre Emanuel? Push in the light. Pastor Vladimir, ¿cierto? Dios con nosotros. Bien, aplauso. Y Dios está con nosotros porque no estamos perdiendo. La siguiente pregunta es la siguiente. Ente. Aunque sea básica, tienen que hacerla bien. ¿Cuál es el fruto? Mejor dicho, mencione los frutos del Espíritu que aparecen en Gálatas 5:22. Push in the light. Pastor Milton. En el orden correcto. En el orden correcto. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Templanza. Que es templanza. Bien, bien. Punto positivo para el pastor Ja, Milton. in the light. El punto. Esa pregunta es capciosa. Para no decir capciosa. Pregunta capciosa. Capciosa. Osa. Atentos. La siguiente pregunta es la siguiente. Ente. ¿Qué río fue parte del milagro de la apertura del Mar Rojo? Push in the light. Repítelo otra vez que no era así. Push. No, in mire, the push, light. mire, push aquí. Así. Push. Push in the light. Ese fue el río Jordán. Incorrecto. ¿Cómo?
Claro. Push el in the río. line. Pastor Milton. ¿El río Nilo? Recuerden que es una Pues es que es un respuesta río y es el gaseosa, mar. es gaseosa. Es porque el río sí es el mar Pregunta. rojo. Question. Correcta. Ok, porque dice el río y es el mar ¿Y por qué rojo. no hizo push in the line? Le van a... No, señora. Porque la Medio esposa. punto. No. No, sí, porque la rosca esposa... llega al río. El río llega al mar. Desemboca ya. Ya empezamos. El que no las pierde. Sí. Listo, Las última pregunta. ¿A que no las Última no las pregunta. empatan? De las básicas, ¿no? Luego vamos a la siguiente. Ah, ok. La siguiente pregunta es la siguiente. Ente. ¿Quién fue el padre de Juan el Bautista? Push In the line. JD. Ese. No, espérenme. Push in the Juan el Bautista, o sea, la esposa es Elizabeth. 5, Sí. ¿Cómo es que se llama? ¡Ah! Le pegó a 3. una consonante. 2. No sé. Zacarías. Zacarías. ¿Dijo push in the line? Sí, claro. Sí. Bien. Correcto. Y el apellido es Zacarías Piedras Es del Río. que el pastor Iván, donde no gane una, su esposa lo peina con aguapanela. Listo, ya terminamos esta ronda de preguntas. Vamos a seguir con el tema y luego vamos a ¿Y ir los intermedio puntos y que avanzado. Listo. Allá lo lleva producción. Ok. Bueno, estamos hablando de los podcasts, ¿cierto? Ahora quiero que... bueno, esa pregunta la puede responder el pastor Milton, Hey, o el pastor Nelson. ¿Cómo empezó la idea de podcast en nuestra iglesia Remavit? Como algo muy bueno que a mí me gustaba muchísimo, que el pastor lo mencionó, que tenía un nombre un poco gracioso. Pero yo puedo decir la verdad. Ah, iba a decir la mentira. O tengo que decir mentiras. No, la a las realidad. cámaras. La verdad es la siguiente. Un día pensamos que el pastor, que tenía muchas cosas que decir, él siempre quería hablar, y en el púlpito, pues él predica, pero a veces decía cosas y nosotros no, tenemos que hacer algo donde él pueda decir todo lo que piensa en todos los niveles, político, personal, sobre todo político. Entonces dijimos, hagamos un programa donde no tenga como el tema de pastor y pueda decir, y que ya que lo critiquen no pasaba nada, porque de verdad que él tenía muchas cosas que decir. Incluso yo le he dicho que escriba un libro, porque tiene un montón de cosas y no están registradas. Entonces dijimos, hagamos ese programa y esa es la verdad. Hagamos ¿Cómo un se programa llamaba ese programa, donde él pastor? puede hablar. No, y esa es la verdad porque me acuerdo que ese día, es más, pusiste, no, yo lo confirmo porque yo grabo mucho en mi mente cosas que la gente dice, no olvido, tengo una mente muy pilosa en eso. Y usted me agregó un predicador, fue Dante Geber. Dijo, mira, Dante sí. Geber tiene este programa y ahí me dijo, no, pastor, usted tiene tanto que decir y a veces forma polémica, no se ve bien, se ve mal. Entonces nace la idea de crear un programa muy bonito, inclusive muchachos del gimnasio me lo han vuelto a pedir, que se llamó Los Mapogos. Los Mapogos. Y ahí todos nos pusimos nombre. Entonces yo averigüé la historia de los Mapogos, porque es una historia muy bonita, porque eso no fue al azar, fue como una guianza divina. Entonces resulta que era un grupo de leones que acabaron con muchos leones en la Cefela. Fue una coalición entre unos leones. Exacto, fue una coalición en la cual esos leones prácticamente se hicieron amos y dueños de todo un territorio y mataban y eran muy violentos. De Mapogo. Exacto, Es que el lugar era Mapogo. Exacto. Entonces, por cosas de Dios, yo yendo a Panamá, porque esa vez fui a Panamá, y ahí fue donde me regalan el primer programa en mi celular, me regalan un programa, y ese programa tenía efectos. Entonces, todas las cosas se empezaron a dar, pero de una manera especial. Y nos cambiamos los nombres. Yo me recuerdo que me llamaba Kiki Tail. Y Yo era Mr. T. Mr. T, Hey era Suerdo. Shaila. Shaila. Y, y los que no tenían nombre les inventábamos. pusimos Aslan y eso. no, pero era impresionante porque era un programa que nacía así. De hecho, hablábamos mal del gobierno. Hablábamos mal de Chávez en esa época. Ya vienen. Y poníamos El sonido, el rugido. Ya bien, llega el helicóptero. El helicóptero. Eso fue muy impresionante. ¿Cuánto duraba? Media hora. Pero era media hora en lo cual pues estudiábamos en casa, pero llegábamos y para qué era muy teníamos secciones. Y teníamos 2 jóvenes que estudiaban periodismo. Sí. Entonces no Profesionales. andábamos tan cortos, porque pues a veces la gente dice, bueno, esta gente está inventando, está timando, pero Y no. pues sí, en algunos momentos. Y fue uno a mirar y... Y bueno, pues. Pero sí, habían estadísticas muy serias.
Las más serias las decía el pastor Milton. No, nosotros decíamos las... Y habían hasta propaganda, ¿no? Sí. Por ejemplo, con el patrocinio de funeraria, la alegría de vivir. Esperen nuestra siguiente nota. Y había otro que decía Tonta esa. talleres para pareja. Tonta esa. Sí. Entonces este podcast ha evolucionado. Estamos en Mapogo, luego pasó ABC de Liderazgo y ahora estamos en Remavi Podcast, no es una charla más. Y puede ser que Pero vamos a seguir pues evolucionando. que valga la pena que también tuvimos uno que se llamaba Goticas de Amor para la Familia. Sí, ese todavía que también está. lo metimos Vamos ahí. a retomarlo. Entonces, bueno, así nació este podcast y la siguiente sección trata un poco de esta última serie, que son 26 capítulos que llevamos hasta este momento. Este sería el 27. Quiero que cada uno de ustedes nos mencione cuál ha sido su capítulo favorito y por qué le ha llamado la atención. Breves palabras y así cada uno va a comentar uno. Empezamos por, no sé, por el pastor Milton. Voluntariamente. A mí personalmente, pues por infinita misericordia de Dios lo pude trabajar y me gustó mucho. No porque estuviera yo, porque pues esa no es la idea, sino porque pude estar con mi hija y con mi esposa. Y fue el capítulo 11, que fue la segunda parte de algo que se llamaba Cositas sin resolver, y a esa segunda parte le pusimos las zorras literalmente. Y era precisamente hablar de cositas que no se han resuelto en pareja o en familia o en cualquier lugar, y hablábamos de que cuando hay un tema a flor de piel todo el tiempo, cuando se lagrimean los ojos tocando un tema, cuando me irrita que me toquen el tema, es porque eso está sin resolver. Y lo pudimos editar y producir con los chicos profesionales de la iglesia, pero mi hija fue la que estaba dirigiendo eso y para mí fue muy especial. Y el capítulo 25 también me gustó muchísimo, cuando hablábamos con el pastor Nelson Solé sobre liderazgo. Me gustaron esos dos capítulos a mí de manera personal. El 11 también es uno de mis favoritos, porque, y también el de Usurpador de Tumbas, el pastor Nelson, porque se muestra un poco, pues, su lado quizás vulnerable de lo que son ustedes en realidad. A ustedes la gente lo ve, bueno, el pastor Milton es chévere, hace chiste y demás, pero hay otra gente que quizás lo ve un poco más serio, como que, uy, como cosita decir algo, pastor Milton, pero ahí usted se tuvo la confianza de contar, y a veces es difícil, ¿no? Que uno esté pasando por algo difícil y decir, yo soy así, tengo un carácter, es algo no tan fácil. Entonces eso lo admiro mucho de su parte. También el pastor Nelson cuando comentó su situación, porque ya, pues no somos humanos, seguimos siendo humanos. Bueno, el pastor Nelson, cuando llegue su día, Dios lo va a llevar en un carro. Pero en un Tesla de fuego. En un Tesla y se va así. No en un carro, sino en un Tesla. Y de ahí dice, pero que esté cargado. Entonces, bueno, súper. Pastor Vladimir, ¿cuál ha sido su favorito? Bueno, yo realmente como tener uno favorito, no tengo uno favorito. A mi esposa le gustó mucho el capítulo 23 con el pastor Milton, que tuvimos con el gusto de tener sobre el liderazgo, hablamos sobre el liderazgo y nos tocó mucho con el pastor Iván también en el 26, que nos tocó también tocar temas interesantes que tocaron nuestra alma porque fuimos como más espontáneos, creo, pastor. Sí, no fue tan programado. ¿Cómo se llamaba ese capítulo? El de nosotros. No, los tres generales menos Los tres generales menos uno. Se llamaba con el pastor Milton. Sí, ese día. Un trío de dos. Sí. El trío de dos. El trío de 8. Listo. Hey, ¿cuál fue tu favorito? El binomio de oro. Sí. Creo que es el 21, el de la orfandad. Quiero decirles que también me gusta. Hay muchos que me han gustado el tema, el de las zorras. Por el tema y todo, es llamativo. El título es muy, muy interesante, el de las zorras, el de tres generales menos uno. Los títulos buenos, pero también los contenidos. Uno de los haters también me gustó muchísimo. Pero, pues de los últimos, el de la orfandad, porque el tema muy, muy álgido, muy puntual. Siento que sirve un montón. Lo he escuchado como 3 veces ese podcast. Y es el contenido, sobre todo el contenido que hay en ese podcast, que digamos que siempre decimos compártanlo y en serio que se debe compartir porque el contenido era muy bueno, pero todos los podcasts me han gustado un montón. Bueno, hay unos que no son como tanto de mi no se lidian conmigo, pero siento que sí son muy funcionales para muchas personas. Súper. Pastor Iván. Yo me acuerdo uno que hizo Heidi Viviane, el pastor Nelson, cómo evitar conflictos. Y en especial el tema resolver conflictos. Sí, ese. Y todos salieron peleados ese día. Y todos se agarraron. Nos peleamos. Sí, ese día se agarraron y se fueron.
Y me gustó el tema de la confrontación, porque la gente, para evitar conflictos, ¿sabes qué hace? No confronta. Entonces, para no confrontar, entonces ese tema, me gustó por la dinámica que manejó, porque confrontó, porque uno como evade cosas. Uno a veces, lo mejor, como cuando uno dice, no, estoy estresado, mejor no hablemos de ese tema. Eso no es una solución de conflictos. Eso es prolongar el conflicto. Entonces se habló de eso, me gustó. Y uno donde estuvo el pastor Alex Rodríguez, invitado, el viajero, creo que era, también. El 9, si no estoy mal. Viajero frecuente. Y escuchar a ese hombre. De hecho, fue compañero, creo que ustedes dos, pastor, del seminario, y el hombre... Él es el hijo de la pastora Marta. Sí. Claro. No, y el hombre con una pasión hablando de las almas, de eso. Pero sí, muy bueno. Me impactó mucho el tema de... Él dijo algo, me gustó mucho cuando dijo, yo soy feliz, soy tan feliz que si mañana me caso, lo disfruto. O sea, hoy disfruto mi soltería. Y no me casaría porque no estoy feliz. Soy tan feliz que me puedo casar, como pueda que no. Y mis sueños son conocer a Jesús. Como escuchar al pastor o a los pastores aquí presentes, tanta trayectoria, y el hombre dice, quiero conocer a Jesús. Lo dice, de hecho, creo que lo dice Pedro. Pero hablaba con tanta pasión que eso me impactó mucho. Lo hicimos con Wendy. Wendy, muy buena. Wendy, muy puntual. Wendy, esos dos me llamaron mucho la atención. Súper. Pastor Nelson, ¿cuál ha sido su favorito? No, para mí todos han sido genial. Lo de los 3 generales, de liderazgo. No, todos para mí han sido emotivos, porque pues la verdad todos le hemos metido el corazón. Lo importante en esto es meterles el corazón y que se ha hablado con sinceridad. Y cómo resolver conflictos, muy bueno. O sea, para mí todos han sido, y con los panelistas que he estado, excelente. O sea, yo sí no tengo uno en especial que diga, no, porque en todos yo siempre he querido poner el corazón. Y como dice Heidi, lo que yo soy, yo allá no ando con tapujos ni con máscaras. Ese es Nelson. Bromeando, diciendo cosas. Cantando. Exacto, cantando. Yo me gradué en Harvard y tengo 4 semestres en la universidad La San Marino. La San Marino. Sí, yo he pasado por 4 universidades. Ese soy yo, y me ha gustado porque mucha gente me ha dicho, hermano, gracias porque usted está demostrando realmente quién es usted. Entonces, para mí todos los temas han sido especial, y felicito a Eliu que nos ha puesto los temas, y al equipo de trabajo, un equipo muy lindo, que han puesto unos temas... sí, pues que uno diga lindo. Pues lindo, sí. Y que nos llevan, algo que me ha gustado más de los podcasts que quiero añadir, es que nos llevan a cada día a mejorar. A cada día que no podemos, porque a mí todo el tiempo me están diciendo, pero pastor, estudie. Y básicamente me están diciendo, usted como que no estudia. Y siempre me dice, como que yo soy el que menos estudio. Pero bueno, aquí estoy todavía en sintonía, y estoy para rato hasta que Cristo me llame. Pero no, todos me han encantado. Aquí estamos resolviendo un conflicto. Sí. O creando uno. Uno de 5, eran 5 cosas de enemigos del matrimonio, algo así. Enfermedades familiares. Eso también estuvo muy bueno. Enfermedades familiares. Lo chévere es que hemos intentado, ¿no? Con la compañía de ustedes, generar temas como para todos, ¿sí? Claro, variadito. Porque pues la audiencia de la iglesia, pues ya, de pequeños hasta muy grandes. Entonces, es el esfuerzo que hacemos, y que le invito a que nuevamente se suscriba, comparta, porque eso también ayuda a que, pues, que el algoritmo muestre a más personas esto y le dé un poco de sentido. Y sería bueno que también plantearan temas que les gustaría escuchar. Por ejemplo, hay temas que a mí me gustaría meterme en profundidad, que los conozco, porque los he estudiado en profundidad, créame. Temas como, por ejemplo, lo de las guerras, problemas sociales que está enfrentando el mundo, hacia dónde va el mundo, cuestiones políticas, porque la gente a veces hace caso omiso a temas políticos cuando ahorita estamos en un punto crucial. Por ejemplo, parece ser o no parece ser, Lorena Ríos decía ayer en una locución que ya han preparado un dinero para prácticamente castrar los niños a la edad de 3, 4 años. O sea que tienen un problema muy fuerte, y la iglesia, por no involucrarse en esos temas, por evadirlos, claro, pues hombre, en vez de ser parte importante de la solución, nos estamos alejando de una realidad que es latente. Total. Entonces siempre han dicho, no, es que la política es del diablo, es que meternos nosotros en eso. No. En este momento tenemos que estar metidos en todo lo que
compete al ámbito social. Entonces sería bueno que usted nos escribiera y dijeran, sí, hablen de estos temas. Así formen un poco escosor, ¿se dice? Escosor, algo así. Sí, no me parece, no, mentira. Yo Igual creo también, creo que la temática que se ha tomado durante todos estos capítulos ha sido muy interesante y ha sido llamativa para la audiencia. Y como dicen ustedes, pues es necesario escuchar a la audiencia, escuchar cuáles son sus anhelos, qué anhelan escuchar, qué anhelan escuchar de los panelistas, de los temas que se están hablando constantemente, porque estamos en una actualidad real, pues, o sea, nada más ya la semana pasada se está hablando en la ONU de un nuevo orden mundial, ya abiertamente se habla de un nuevo orden mundial, se hablan muchas cosas que tenemos que ir evolucionando como iglesia, tenemos que ir trabajando fuertemente como iglesia para poder alcanzar a la mayor parte de personas que necesitan de verdad una respuesta. Sí, es muy cierto. Y también queremos anunciarle de que pronto vamos a grabar un episodio, un podcast con la senadora Lorena Ríos. Y vamos a tocar esos temas que ya son muy interesantes. Pero usted ya la... Sí, ya está. Uy, genial. Sí. Excelente. Sí, porque es que yo los felicito porque es que hay iglesias que no les interesan estos temas. Y lo bueno de nuestra iglesia, hey, que hemos hecho un esfuerzo magnánime, eso es para descrestar. Para que suene magnánime. lindo. En esta benemérita institución. ¿De qué se estudió? Eso sí, para que vean que sí estudié, al menos aprendí una palabra o no. Entonces, algo que nos hemos esforzado con GI es una de las luchas que siempre hemos hablado, es, pastor, tenemos que educar a nuestros jóvenes, siempre lo hemos hablado. Y ya tenemos abogados, tenemos ingenieros, tenemos arquitectos. Esto es algo muy lindo que está surgiendo en Remaví Internacional y tenemos que mostrar eso, ¿sí? De que no nos quedamos en el pasado arcaicos con una mente anulada, sino que hoy nuestros jóvenes ya quieren mirar otras cosas, otros temas, y es importante que entremos en esta, como lo dice el pastor, lo que está hablando la ONU. Esta dinámica mundial, espiritual, claro, política, actual. Pero sin perder nuestra esencia. Exacto. Porque lo importante aquí no es perder nuestra divinidad. Yo soy polémico en política, en cuestiones de X y harto. Me agarro fuerte, duro, violento. Yo soy muy violento, violentísimo. Pero me paro en la raya. Pero mi esencia no la cambio. Total. Sigo siendo espiritual, no porque hable de política o debata y confronte fuerte, no dejo de ser el hombre de Dios. Sí. Porque es que eso hacían los hombres de Dios. Elías, pero es que Eliseo. precisamente es esa molestia que uno le da que los chicos estén yendo en rutas que no deben, que hayan influencers que les tomen sus mentes. Entonces también siento que es un poquito esa rabia que uno puede llegar a tener, es como ver que no solo desde la iglesia, como desde el púlpito, sino desde más lugares podemos hacer que eso pueda frenar o que eso se pueda como reducir. Entonces, pastor, es un tema también de, no sé cómo decir, si es rabia, pero ¿cómo se dice? Impotencia. Como un celo y una impotencia. Eso es lo que quería Se decir. lo que dijo el pastor. Como que no podemos dejar que eso pase y por eso es que nos ponemos de salir. No, y es que si nosotros trabajamos eso, de aquí vamos a sacar politólogos, vamos a sacar jueces. Mire, los grandes hombres en Estados Unidos tienen posiciones cristocéntricas, son bautistas, son luteranos, menonitas. Los bautistas son los mejores. Exacto. Cuando usted... los mejores químicos, los mejores científicos... ¡Qué buen chiste! Los mejores científicos de verdad tienen una esencia divina. Pero entonces nosotros... Nos hicieron creer que eran ateos. Gracias. Nos hicieron creer que eran ateos. No, y son muy creyentes. Y nos hicieron creer también que nosotros debíamos estar alejados de todo eso. Nos sesgaron, pastor. Claro. Religión allá. No, y hablando de sesgar, es algo muy importante. Vamos a la segunda parte de la siguiente pregunta. Es la siguiente. Nos sesgó Vamos a aquí. Nivel intermedio. sesgada. Nivel intermedio. Vamos a mostrar que sí estudiamos. Entonces es push in the line. Pero vamos a lo siguiente. No sé si nos pueden indicar cuál es la cámara general. Sebas. A la cuenta de 3, todos vamos a mirar esa cámara y vamos a decir juntos push in the light. Ahí está. ¿Listo? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Push in the light. La siguiente pregunta. Nos van a criticar por eso. Por lo favor, sé. editen eso. Cualquier cosa es el La siguiente pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el nombre del patriarca que tuvo una visión de una escalera que llegaba al cielo? Push in the light. Uy, yo creo que el pastor Vladimir. Jacob. Correcto. Yes. Muy bien, aplauso.
Ya. La siguiente pregunta es la siguiente. ¿Quién se consideraba el profeta llorón? Push in the light. Uy. Pasó en eso. Jeremías. Bien, correcto. Recuerden. Push in the light. Push the light. Una que es push light. Push the light. Siguiente pregunta. Esta es difícil. ¿Qué apóstol es conocido por su visión en la que se le mostró que los gentiles podían ser incluidos en la iglesia? Push in the light. Apóstol. Apóstol. Bueno, sí. Apóstol. Sí. Pues es, bueno, sí. Sí, claro, es Discípulo. apóstol. Pedro, Correcto. Hechos 10, Ush. con la historia de Cornelio. Oh. ¿Y Doble- los nombres quiénes son? Cornelio, Cornelio. Cornelio y Pedro, Sí. a los dos les muestran Sí. la... Sí, señor. ¿Y cuál fue la visión? Viene un pergamino donde habían animales, los sacrificaban. Ahí venían todos los de izquierda. Ellos pueden entrar al reino de los cielos. Ese no le da más punto, pastor. Antipunto. No, entonces ya es push para atrás. Ya no. Push in the light. La siguiente pregunta es la siguiente. ¿Qué rey fue despojado de su reino y vivió como animal? Push in the light. El de Babilonia, Nabucodonosor. Ese, que terminó con las uñas largotas, mejor dicho. La siguiente pregunta es la siguiente. No, pero no estamos diciendo con estilo y todo, Sí, por eso pastor. no estamos dejando. Listo, otra vez. Claro. Vamos a respetar la regla. Push in the light. ¿Qué se menciona como la espada del espíritu en Efesios 6? Push in Push the in the light. light. Bien. La espada del espíritu es la palabra de Dios. Bien. Fua, fua. Ya cuando vi que pasó eso ya no, ¿Cómo ya es que perdí. dice el hombre? Siento que me estoy Muy No sé bueno. de qué habla, Oiga, pero ese me es da uno de los risa. podcasts que aquí hablando en serio. Es el de me Marco, ¿no? Me encanta escuchar. Marco, guarda los dientes. Si no viene Dios por ti. No, excelente. Bueno, esa es excelente. difícil. Esa vale 2 puntos. Listo. Bueno, La siguiente pregunta es la siguiente. Mencione todos los libros históricos de la Biblia. Antiguo y no. Antiguo. Solamente antiguo. y todos los libros antiguos de la Biblia. Bueno, Push in the no, Light. todos los históricos. históricos. Los históricos. Solo los Los históricos. No, pero este es Génesis, Éxodo, Levítico, No, Número. no. Ese es Pentateuco. No, ese es Push Pentateuco. in the light. Listo. Desde Los Si falla, yo entro. Si falla, es desde tiene menos 1. Josué. Ay, Ah, no, no mentira. dice regla. Primero y segundo de Crónicas, primero No. y segundo. No. El orden. Comienza Vuelve. con Josué. Ese es Empieza con- histórico. Sí, pero el orden. Jueces, Ah, bueno, pero me Ruth. dejaste terminar. No, pues hay que empezar desde el orden. Ah, nunca dijiste eso. Push sé in que the no ibas a light. volver. Sé que no ibas a volver. Push in the light. Listo. Josué, Jueces, Ruth, primer libro y segundo libro de Reyes, primera y segundo libro de Crónicas. Samuel. Primero y segundo de Samuel, primero y segundo de... ¿Y ya no lo dije? Esdras, Josué, Nehemías. Ay, Jueces, no, Ruth. ese punto Sí, anulado listo, porque porque todos de todo han lo que ganado. hemos dicho, Segundo libro de Samuel, Anulado. primero y segundo de Reyes, primera y segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. Anulado. Mejor diga las tablas. Job. No, Job Listo, listo. es poético. Poético, sí, Job. Job. es Entonces es poético. Esdras, Nehemías y Esther. Ya, y Esther, Pero ya. mire cómo la había. Exacto. Nehemías y No, Esther están ahí, Esther. pero son del último. De lo Esther, último de la eso, historia. No, no. Esther pero no es históricos histórico. son de hasta ahí, son 12 nomás. Sí. Iba bien, iba bien. Es de Nehemías y Esther. Iba bien. Solo le faltó Samuel. Josué, Jueces, Ruth. Ujú. Primero y segundo libro de Samuel. Sí. Primero y segundo de Crónicas. Reyes, primero y segundo libro de Crónicas, Esdras, Esdras, Nehemías, Nehemías, Esther. Hasta ahí. El micrófono, pastor. Hasta ahí. Listo. Amén. Vamos a la última. Casi la. Casi la. Que lo diga otra vez, que nadie lo ¿Que lo escuchó. diga otra vez? Sí, 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 Listo. pastor. Es Josué, Jueces, Ruth, primero y libro de Samuel, primer y segundo libro de Reyes, primer y segundo libro de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. Yes. Perfecto. Hasta ahí. Sí, son 12. Vamos a la última Dos porque ya puntos. se nos acaba el tiempo. 2 puntos. Esta pregunta vale 5 puntos. Listo, la voy a decir yo. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Lamentaciones, Ezequías, Daniel. De memoria el Salmo 190. Concentrado. Sí. Diosito. Va por la misma línea. La siguiente pregunta es la siguiente. Mencione todos los libros proféticos. Push in the light. Yo me cuelgo de los menores. El orden de los menores. Los poéticos. Sí se Dijiste no, poéticos. proféticos. Proféticos. Ah, sería profético. en the light. iba a ser Para atrás. In the light. Voy yo. Entonces,
Una pista, el primero empieza por I. Sí, Isaías. yo empiezo. Yo. Pushing the light. Pushing the light. No, no. Jeremías, Zacarías. No, pero el orden, falta uno. Pushing the light. Una oportunidad. Push in the light. Falta uno, falta uno. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Faltaron dos. Otra oportunidad. Abdías, Sí, de la otra oportunidad. Bueno, otra vez. Dígalo otra vez. Sí, porque el Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Faltó Miqueas. Faltó Jonás. No. No, Sí, ¿Lo faltó dijo? Jonás nomás. Jonás Y Miqueas. Jonás, Faltó yo dije Miqueas. Jonás y Miqueas le faltó. Faltó Miqueas, Sí. ¿cierto? Bueno, Miqueas de y los Jonás. 5 puntos tiene 3. Bueno, pero al menos ganó. Sí, pero está bien. Está bien, perfecto. Está volando. Bueno, escribanos. ¿Quién fue el ganador? Pero Push in the light. venga, yo quiero hacer una. Yo tengo dos Yo punticos. quiero darle una pregunta al público. Vale. Bueno, hay una pregunta para el público. Deja la en los pueden comentarios ir la respuesta. Por $100 virtuales. No, $1,000. Aumentemos la cuenta. $1,000,000 virtuales. Escuchen esto. Y háganlo allá. Sí, por mí aquí. Nació del vientre de su madre. Nació del vientre de su madre. Pero cuando murió, fue enterrado en el vientre de su abuela. Ahí está. Por $1,000,000 virtuales. Escriban en los comentarios. Push in the light. Y comente la respuesta. Está bueno, ¿sí o no? Perfecto, está perfecto. No, ¿es un chiste? ¿No es verdad? No, es ¿verdad? una pregunta. Es una Sí. pregunta Etiológica, profunda, realmente. teológica. Marico, Es teológica. nació del vientre de su madre, porque nació del vientre. Pero cuando murió fue enterrado en el vientre de su El equipo de abuela. producción tiene la respuesta. No lo vamos a escuchar, pero dígale a ver si es correcto o no. ¿Correcto o no? No diga la respuesta, solo diga si es correcto o no. Sí. Correcto. Igual la gente no va a saber porque no escucha. Pero no es esto, pero No tiene lo va que a decir. escuchar yo allá. No, Pero no. era Caín o es Abel. No, pero espere. Ay, papá. Pero ya lo dijeron. Pero no se escuchó Una cosa. Solo una cosa tenía que hacer. Es que no se escucha el micrófono. Él no se ¿Cuál? escucha el Si Si micrófono. no viene Dios pronto de mi pastor Milton. No, todavía no, queda la esa. Bueno, vamos a poner otra, pero Otra. La A mí otra. me la Por tienen eso que porque- Otra explicar. pregunta La otra. capciosa. Pero no se escucha el micrófono. Ah, Está la otra. Está la otra. Entonces esta. Y por favor, nadie. ¡Marcos! ¿A son de qué? Ajá. ¿A son de qué? Vale, cuidado. Ese personaje es uno de los más importantes de las Sagradas Escrituras. Tuvo visión de Dios, tuvo una visión de Dios. Habló por boca de Dios, profetizó por boca de Dios. Pero cuando murió, no fue al cielo, ni fue al infierno. ¿Quién es? Por $1,000,000. Yo sé quién es. No. Todos sabemos, En los pero- comentarios. En los comentarios, push. Ellos en los Yes. comentarios. La competencia. Listo. Oye, escribana, díganos quién fue el ganador de esta trivia. Uy, pasó Nelson. Gané Aplausos. yo. Y eso que no No, estudié. eso fue como ahí. Estaba Rosca. cuadrado. Pero bueno, aceptamos. Árbitro comprado. Bueno, ya para finalizar, porque ya estamos sobre tiempo, yo quiero que cada uno de ustedes, a manera de despedir, mire a cada una de sus cámaras y a la audiencia le dé como un pequeño consejo de corazón de pastor a la audiencia que es la iglesia en general. El objetivo de este podcast siempre va a ser edificar el cuerpo de Cristo, de alguna u otra manera, con risas y demás. Entonces cada uno de ustedes en ese orden, bueno, yo le digo el orden, va a mirar a su cámara y va a decir un corto consejo y con eso cerramos. Empezamos por el pastor Vladimir. Bueno, lo más importante para mí es la relación que podamos tener con Dios. Nuestra relación, nuestra intimidad, nuestro tiempo a solas con Dios es lo más importante y es lo que va a llevar al crecimiento espiritual, a tener una vida de éxito en nuestros Dios. Listo. El segundo es nuestro pastor Milton. Bueno, pues en mi caso lo tocamos precisamente en un podcast que grabamos con el pastor Nelson y fue la situación de que hoy hay un título de una película que se llama Intensamente, pero yo lo quiero usar como Mente Intensa y es precisamente un tema que tratamos de guerra espiritual mental.
y son las 5 cosas que el infierno usa para cargarme y quitarme la paz y la tranquilidad en medio de toda esta locura que estamos viviendo. Cuídate de la imaginación, cuídate de la razón, cuídate de la exageración, de la argumentación y de la exageración. La guerra espiritual comienza aquí. No te dejes afectar acá y como decía el pastor Vladimir, si tienes intimidad con Dios y cuidas tu mente, vamos a salir adelante. Súper. Ahora, Pastor Iván. Bueno, como estamos hablando de los podcasts, y si usted nos está viendo es porque estuvo, o alguien nos recomendó, o se lo recomendó, o porque estaba en las redes y nos encontró. Sea exquisito en lo que ve. No todo, así dice la frase, no todo lo que brilla es oro. Bien, y sea exquisito con lo que ve. No todo lo que está tildado de iglesia es iglesia, no todo lo que está tildado de Dios es de Dios. Sea muy exquisito. Tomo lo que decía el pastor Vladimir. Si usted se deja guiar por Dios y permanece en Dios, Dios es todo en todo. Todo lo que usted haga, glorifique a Dios. En todo lo que usted ve, en todo lo que usted escucha, en todo lo que usted refleja. Y se ha visto en los comentarios que usted hace, en los programas que usted ve. Y basado en eso usted puede hacer comentarios que son hasta guiados por Dios o los puede aún omitir. Entonces sí, siempre la invitación a buscar de Dios en todo momento, en lo que escucha, en lo que ve y en lo que percibe. Súper. Pastora Titis. Hidi. Pastor Nelson. No, tú. Pastor Nelson. Ah, bueno, pareció que Pastor Nelson. ¿No es un problema técnico? Muy bien. No quería contradecir. Bueno, yo quiero decirles 3 cosas. Dieron un gran consejo uno a los apóstoles, a su crianza, al que se estaba formando, y le dijo: cuídate de ti mismo, cuídese de usted mismo, porque el peor enemigo es usted mismo. Cuídese, el pastor lo acaba de decir. A veces los pensamientos mal enfocados, los sentimientos mal enfocados, las decisiones mal enfocadas te pueden llevar al fracaso. Lo segundo, persiste, insiste y no desistas. Y tercero, y lo más importante que es saber, no deje de seguirnos, por favor, se lo suplico, se lo ruego. Bien. Ahora sí, Pastora Hidi. Ahora sí. Bueno, voy un poquito de la línea de Iván, y es: todo me es lícito, no todo me conviene. Hay un montón de contenido que van a encontrar, pero no todo nos conviene. El mejor podcast es la voz de Dios. Este es el que nos tenemos que conectar todos los días, y su palabra, ese es el mejor podcast. Así que hagan siempre filtros de todo lo que ven, todo lo que escuchan, todo lo que hablan, y ya, conéctese en las noches al podcast del Señor. Amén, así es. Y bueno, yo para cerrar, no sé, hagan algo, pinte un colegio rural, saque la basura, no, mentira. Yo sí diría que no escatimen palabras de afecto, palabras de afirmación con las personas que tengan a su alrededor. Si hay un amigo o esposa o demás, si hizo algo bueno, pues lo hiciste muy bien. Y ese tipo de cosas ayudan un montón. Así que nada, despedimos este podcast. Gracias a todos por aceptar la invitación, a todos los que se conectaron. No olviden, de verdad, compartir, suscribirse y dar like. Faltó la canción. Hoy no se cantó ninguna canción. Ay, y sí. eso no puede pasar así. Una canción. Tenemos que terminar pero con la venga, canción. Pastor Alberto. Milton, apoyen. Y dice así: cuando uno está en condición, tiene amigos a granel, pero si el destino cruel hacia un abismo nos tira, vemos que todo es mentira y que no hay podcast fiel. ¿Y esa canción de quién es? ¿De quién es? Del ¿Quién la pastor. canta? ¿Óscar Agudelo? Del pastor Óscar Agudelo. Del pastor. Ah, el pastor. Salmista. El pastor Óscar Agudelo. Por cierto, muy profundo. Gracias. Sí, por es muy eso, Bueno, Rosalba. con esa despedida, bueno, saben que esto es Remavit Podcast, no es una charla más. Que Y lo los creadores disfruten. de Buenas llegó y se fue. Bendiciones, bendiciones. Y vamos a mimir. Bendiciones, bendiciones. Hasta luego. Chao, chao. Hello, hello. Chao.